Bueno, estimados alumnos, entonces vamos a seguir avanzando en el contenido. Les mando este video explicativo para tratar de apoyarnos un poco. Sabemos que es complicado de esta forma, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. ¿Ya? Vamos a repasar lo que es la adición y sustracción de números enteros. Vamos a avanzar un poco más con lo que son las operaciones combinadas y los problemas de planteamiento, además de comenzar lo que es la multiplicación y división de los números decimales, ¿ya? Esto va a ser un pequeño acercamiento primeramente, pasando de decimal a fracción y de fracción a decimal. Después ya vamos a entrar de lleno en la multiplicación y división de estos números. Acá les dejo, ¿no es cierto?, un ejemplo de adición y un ejemplo de sustracción de números enteros, el mismo que tienen en su guía. Ya vamos a verlo, ¿no es cierto?, con la tabla. Entonces, cuando yo tengo una adición, ¿qué es lo que ocurre? En términos simples, lo que se hace, ¿no es cierto?, cuando son dos números de distintos signos es simplemente restar y mantener el signo del número más grande. O sea, sería 5 menos 2 y eso entonces corresponde a 3. Si hubiese sido al revés, que esto hubiese sido menos 5 más 2, la diferencia hubiese sido que les hubiera quedado menos 3 porque el número mayor hubiese sido el 5, ¿ya? Eso en términos simples, eso es lo que van a empezar a hacer ustedes después. Pero, ¿no es cierto?, también vamos a repasar con la recta numérica para comprender bien lo que aquí está ocurriendo, ¿ya? Si yo tengo, ¿no es cierto?, entonces el 5 lo grafico aquí y lo que hago, ¿no es cierto?, es poner a continuación menos 2 a continuación del final de mi flechita. Y eso me quedaría, ¿no es cierto?, menos 2 espacios hacia la izquierda. Si veo el resultado, me queda entonces una flecha, ¿no es cierto?, si la dibujara, en valor 3 positivo. Ahora, en sustracción sería exactamente igual. Lo que yo hago es restar y veo quién tiene el signo más grande y me quedaría entonces negativo porque el 8 aquí tiene a continuación el signo negativo, ¿ya? Ahora, no es que el 8 tenga el signo negativo, sino que uno se lo va atribuyendo para después ir haciendo más rápida el ejercicio, ¿ya? En estricto rigor es así, pero yo se los menciono porque eventualmente uno llega a hacer ese ejercicio ya de simplemente restar y ver quién tiene el signo más grande y ese es el que va a tener el resultado. Entonces, tengo el 5, lo grafico, me quedaría 0, 5. A continuación, dibujo un número entero 8, 8 espacios. Y si me fijo, ¿a dónde quedo? En el valor menos 3, que es como les decía recién, también se puede ir haciendo más rápido después cuando ya entienden bien este concepto, ya, pero les aconsejo, háganlo con la tabla para que entiendan bien y después cuando ya estén más ágiles, vamos, ¿no es cierto?, haciendo el procedimiento mental. Esto es algo que ya se había mencionado antes, pero como no estoy presente, igualmente se pudo haber pasado por alto, así que se los pongo aquí en la diapositiva para recordárselo, ¿ya? Cuando yo tengo planteada esta situación, que es un número negativo, que sabemos que es el inverso del positivo, o sea, por ejemplo, si este fuera 3, menos 3 es el inverso del 3. Cuando yo tengo menos el número, eso es el número mismo. O sea, si este fuese sido menos 3, el menos 3 corresponde a 3, porque el menos me está diciendo que es el inverso aditivo del número que yo tengo adentro. Y el inverso aditivo del menos 3 es el 3, ¿ya? Así que por eso les va a quedar eh, positivo. Uno después lo que empieza a decir es negativo con negativo se hace positivo, ¿ya? Pero esta es la explicación formal de por qué ocurre esto. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Menos 7 me quedaría entonces simplemente 7. 5 menos 2 me quedaría 5 y menos 2 equivale a 2. Entonces sería 5 más 2 y eso equivale a 7. En las operaciones combinadas, entonces, se los hice aquí nuevamente con una recta para que entiendan bien cómo es que se hacen y puedan corroborar su resultado para ver si lo tienen bueno. Después, si están más ágiles, pueden ir haciéndolo más mentalmente, pero sigan corroborándolo de momento porque como no estamos, ¿no es cierto?, aquí presentes, es bueno que ustedes vayan viendo cómo van, ¿no es cierto?, los ejercicios. Entonces, tengo menos 15 más menos 30. ¿Cómo me quedaría eso? Lo grafico.
Ya les hice una recta numérica aquí con valores de 15 en 15 porque si no, no cabía. Dibujo primeramente el menos 15, me quedaría hacia la izquierda 15. Luego, a continuación, pongo menos 15 de nuevo, ¿no es cierto? Menos 15. ¿A dónde me quedaría entonces este resultado al interactuar el menos 15, me quedaría en menos 30, ¿ya? O sea, hago ese y después este menos 30 lo hago, ¿no es cierto?, interactuar ahora con un menos 30, entonces le pongo a continuación menos 30, ¿y a dónde me queda entonces el resultado? Me quedaría entonces como menos 60, ¿ya? Porque aquí comenzó y aquí terminó. Recuerden que nosotros estamos buscando la intersección que hay entre las restas. En este caso me quedó una pura línea, una pura flechita, entonces me queda menos 60. El otro caso que vimos antes quedaba entre medio, entonces ese era el valor que yo andaba buscando. Tenemos un problema de planteamiento, me dice un buzo se encuentra a 20 metros bajo el nivel del mar, o sea, ¿qué valor es? Negativo, y bajo él hay un submarino a 30 metros bajo el nivel del mar, o sea, también es un número, ¿no es cierto?, negativo. ¿Cuál es la distancia entre el buzo y el submarino? Veamos entonces, ¿cómo planteo esto? Si el buzo está a una distancia de menos 20, o sea, de 20 bajo el nivel del mar, entonces está a menos 20. Y el submarino está también bajo el nivel del mar, o sea, menos 30. Y yo lo que quiero saber es la distancia entre estos dos. Para saber la distancia entre dos puntos, yo lo que hago es restarlo, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos comúnmente si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto hay entre 5 y 7, una distancia, ¿no es cierto?, de 2. Lo grafico entonces, me quedaría menos 20, lo pongo en la recta, luego, ¿no es cierto?, a continuación me quedarían menos 30, como lo estoy restando hacia el otro lado, ¿no es cierto?, porque es el inverso de este, entonces el resultado me quedaría igual a 10 metros. Lo otro que podría haber ocurrido es que hubieran puesto acá, ¿no es cierto?, menos 20 y a lo mejor pusieron acá el menos 30, de aquí a acá. Si se fijan, la flechita igualmente les hubiera quedado aquí, mirándose a la derecha, entre medio del menos 30 y el menos 20. Entonces igual hubiese sido 10 metros positivo. Ya no hubiera habido ningún problema. De aquí podemos ver lo que son los ejercicios combinados, ¿no es cierto? La aplicación y se van a tener los números enteros. Ya tenemos aquí un ejercicio combinado, tenemos varias, ¿no es cierto?, suma y resta de números enteros positivos y negativos. Y se nos presentan dos estrategias para poder hacerlo. Ya la estrategia número 1 es, como hice ahí, sumando de 2 en 2 de izquierda a derecha. Entonces yo empiezo acá y hago interactuar este número con el que tiene al lado. Entonces, 4 menos 8 me queda menos 4 y todos los otros números los bajo tal cual. Luego, el menos 4 ahora menos 6, eso me da menos 10 y todos los otros números los bajo igual y así sucesivamente, menos 10, menos 7, menos 17 y todos los números que están arriba se repiten. Menos 17 más 2, menos 15, se repite. Menos 15, menos 5, recordemos aquí que ¿qué le va a ocurrir? Menos 5 equivale al inverso del menos 5, que eso es 5. Entonces sería menos 15 más 5, menos 10. Menos 10 más 3, menos 7. Menos 7 menos 1. Nuevamente, menos 1 es 1. Entonces sería menos 7 más 1 y eso sería menos 6. Y menos 6 más 3, que equivale a menos 3 finalmente. Esa es la estrategia número 1. La estrategia número 2 me dice que yo lo que tengo que ir haciendo es, por así decirlo, separar las sumas de las restas. Entonces pongo primero todas las sumas en un lado, ¿no es cierto? Y después las restas acá. Y, ¿no es cierto?, sumamos positivos y negativos por separado y después realizamos la suma final, ¿no es cierto?, que correspondería. Y acá en este paso intermedio lo que se hizo fue representar todas las restas como suma del opuesto. Entonces, en vez de poner el menos 8 así como estaba, 4 menos 8 sería 4 más menos 8. Eso es para poder después separar los positivos de los negativos y después sumar solo positivos y solo negativos. Bueno, ahora vamos a ver multiplicación y división de números decimales, pero como les había mencionado al comienzo del video, vamos primero a convertir fracciones a decimal y decimal en fracción, ¿ya?
Primero entonces, tengo una fracción y la quiero convertir en decimal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder expresarlo, lo que vamos a hacer es tomar esta fracción, ¿no es cierto? Y amplificar, o sea, multiplicar por el mismo número arriba y abajo de la fracción para que el denominador sea un factor de 10, ya en este caso 1000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es más fácil poder expresar la división y de la división puedo obtener el número decimal, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto? Me dice por qué no podría haberlo logrado simplificando, es porque estos no son números, ¿no es cierto? El 7 no es divisible por 200, entonces ahí no lo hubiera podido hacer, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Si se fijan, lo amplificamos, 35 partido 1000, y me quedaría entonces 35 partido 1000, tomo la cantidad de ceros y la cantidad de ceros que tenga va a ser la cantidad de cifras decimales. Entonces parto desde el 5 y empiezo, ¿no es cierto?, a moverme hacia la izquierda y eso van a ser los decimales que tendré. Tengo que tener 3 decimales, entonces parto en el 5, un decimal, dos decimales, tres decimales, ¿ya? Y como no tengo nada antes del 3, lo que hago ahí es rellenar con ceros. Entonces el decimal sería el 0,035. Bueno, entonces ahora vamos a pasar de decimal a fracción. Esto va de la mano de lo que vimos recién, ¿ya? Lo que tenemos que hacer primeramente es identificar al numerador, ya quien va a ir, ¿no es cierto?, en la parte superior de nuestra fracción. El numerador sería entonces el número sin decimales, que en este caso 0,75 corresponde a 75. Y el denominador ya va a ser un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. O sea, en este caso tengo dos decimales, mi, ¿no es cierto?, denominador sería 100. ¿Ya? A esto también se le llama factor de 10, un 1 seguido de 0. Entonces el 10, el 100, el 1000, el 10.000, todo eso son, ¿no es cierto?, eh, factor de 10. Luego, ¿no es cierto?, lo expreso. Mi numerador entonces 75, mi denominador sería 100, mi fracción quedaría como 75 partido 100 y lo que hago después es tratar de reducirla a la máxima expresión posible, simplificarla. Entonces, 75 y 100 busco el número que los pueda simplificar a ambos, en este caso 25. A lo mejor podrían haber partido con simplificarlo con 5 y después lo vuelven a simplificar. Si ahí uno va jugando con ello. Y me quedaría entonces simplificado 3 dividido 4, o sea que mi fracción es 3 cuartos. Bueno, en conclusión entonces, para expresar una fracción como un decimal finito, finito significa, ¿no es cierto?, que tiene final, porque hay decimales que son infinitos, que no tienen final, que son, por ejemplo, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, se repite. Ya nosotros vamos a trabajar primero con los finitos, a eso se refiere. Puedes amplificarla o simplificarla, recuerden que amplificar es multiplicar por el mismo número arriba y abajo de la fracción y simplificar, dividir por el mismo número arriba y abajo de la fracción de tal manera que se obtenga una fracción decimal y luego escribir el número decimal que le corresponda. También puedes transformar la fracción dividiendo el numerador por el denominador, ¿no es cierto?, que nosotros recién hicimos con un factor de 10, ¿no es cierto?, con un 1 seguido por 0 porque lo hace más sencillo. Ya vamos a trabajar primeramente esos casos, pero después se puede ir tratando con casos que no necesariamente son así. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer yo es tomar el numerador, que es el de arriba, y dividirlo, ¿no es cierto?, por mi denominador, ¿ya? Para expresar un número decimal como fracción, debes identificar el numerador y el denominador, luego se simplifica hasta obtener una fracción irreducible. Ya lo simplifico lo más posible para que la fracción quede en la mínima expresión que ésta pueda ser. Finalmente, aquí entonces tenemos un ejemplo de cada uno, un ejemplo de cómo expresar, ¿no es cierto?, de fracción a decimal y uno de decimal a fracción. Acá voy a trabajar con la fracción 8 partido 20, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, lo que tengo que hacer es simplificarlo porque fíjense que yo veo que estas son divisibles por 2, el numerador y el denominador, ¿ya? Y me quedaría la fracción 4 partido 10,
Y, ¿no es cierto? Ahora hago la división, me quedaría entonces el numerador y abajo tengo un factor de 10 que corresponde a 10, tiene un 0, por lo tanto esto tiene un decimal y me queda 0 partido por 4, o sea 0,4, disculpen. 4 partido 10 me queda 0,4. Y en el caso del decimal a fracción, me dan, ¿no es cierto?, esta decimal 1,62. Busco entonces, ¿no es cierto?, el numerador que iría, ¿no es cierto?, en mi fracción, que sería el número sin decimales. 1,62 sería simplemente 162. Lo pongo. Y para buscar el denominador, pongo un factor de 10 con cuántos decimales tenga. Fíjense, no es el número completo, los decimales. Yo tengo 1,62, la parte decimal es 62, por lo tanto en el decimal hay dos números. Por lo tanto, mi denominador tendría que ser 100, con dos ceros, porque tengo dos decimales. Me quedaría entonces 162 partido 100. Si simplifico eso por 2, me quedaría 81 partido por 50. Y esa sería entonces mi fracción. Bueno, chiquillos, esto es todo lo que vamos a trabajar hasta el momento. Ya yo sé que tienen varias actividades, así que por eso no los quise abutagar con mucho. Ya si bien la guía se ve extensa, tiene hartos ejemplos, tiene hartos dibujos, ya no es solamente trabajo en sí, pero es importante que lo vayan haciendo de forma constante y paulatina. Cualquier duda, recuerden que yo voy a tener un horario estipulado, ¿no es cierto?, que es el que se les envió a sus papás. Ya, de todas formas, ese horario es en el momento que yo voy a estar conectada al webclass para ir respondiéndole en la mensajería. Si usted tiene otra duda y en otro momento se puede conectar, me la manda, va a quedar ahí, ¿no es cierto?, en la mensajería y cuando yo me conecte se la voy a responder sin ningún problema tampoco. ¿Ya? Así que espero que se encuentre muy bien. Eh, Recuerde que para enviarme la guía, eso sí, tiene que hacerlo a mi correo, que se lo adjunté en el news que le mandé hoy y también está en la guía inscrito, sobre todo por el tema del peso, porque si usted lo hace a mano, me manda fotos, por el news no se va a poder mandar un mensaje tan grande, así que me lo manda al correo, ahí yo voy a estar atenta, espero que se encuentre muy bien y estamos, ¿no es cierto?, en contacto.